Soy Carlos Dada, director de El Faro. Hacer periodismo en Centroamérica es cada vez más difícil. Trabajamos bajo acosos, amenazas y detenciones arbitrarias por parte de regímenes que necesitan ocultar su corrupción, sus abusos de poder y sus pactos mafiosos. Informarte con El Faro es gratis. Hacer El Faro no. Demanda muchos recursos. Si nuestro trabajo te parece importante, ayúdanos a seguirlo haciendo. Unite como suscriptor en nuestro programa de excavación ciudadana. Ingresa a apoya.elfaro.net. Gracias. Soy Graciela Barrera. Es 25 de julio de 2026. Hoy en el resumen, el expediente médico oculto de Ruth López, enfermar en las cárceles de Bukele. Imagina que una familiar tuya está presa en la granja penitenciaria de Izalco, una prisión para mujeres ubicada en el occidente de El Salvador. Antes de ser detenida, los médicos le detectaron un tumor de 1.5 centímetros en un seno. Necesita controles, exámenes y, por supuesto, seguimiento médico. Un año después de la detención, recibiste una llamada. Alguien te dice que tu hermana fue operada en un hospital público porque el tumor creció de 1.5 a 3 centímetros. Esta llamada no es una comunicación oficial de centros penales. Durante esta cirugía, los médicos tomaron una muestra para la biopsia. Días después, la regresan a la cárcel y vuelve la incomunicación. Presentas una solicitud de acceso a la información al Ministerio de Salud para saber qué reveló la biopsia, cuál es el diagnóstico y qué tratamiento recibe mientras permanece bajo custodia del gobierno de Nayib Bukele. El Ministerio de Salud responde que no entregará el diagnóstico ni información sobre el tratamiento. Argumenta que el expediente clínico es confidencial y que esos datos están protegidos por el derecho constitucional a la intimidad y a la privacidad. Entonces, vuelven a lo mismo. No saben nada de su estado de salud. Esa es la historia que han vivido los familiares de Ruth López, abogada y jefa de la Unidad Anticorrupción y Justicia de la organización Cristosal, una de las voces más visibles en la denuncia de la corrupción en El Salvador. Fue detenida el 18 de mayo de 2025 por enriquecimiento ilícito. Revista Factum entrevistó a su hermana Claudia López y documentó la negativa del Ministerio de Salud de entregar información sobre su estado de salud. Ruth, antes de su captura, sí ya estaba diagnosticada con una hipertensión, estaba bajo tratamiento y estaba con una hipertensión controlada. En estos momentos no puedo asegurar si esa hipertensión está controlada o no, porque no tenemos acceso a ninguno de los expedientes médicos de Ruth, ni dentro del penal, ni lo que ha ocurrido durante su estancia en el hospital, ¿verdad? Que esta estancia que ya sabemos que fue una estancia en la que no fuimos informados. Pero tristemente, esto es lo que ocurre con todas las personas que actualmente están bajo detención en El Salvador. Se les presta atención hasta que realmente ya ha ocurrido lo peor, o van dejando por las mismas negligencias del Estado a que sus estados pues vayan decayendo hasta un límite donde realmente pueden contrastar con su vida y hay poco que hacer. Esta semana, la defensa del sindicalista Giovanni Antonio Aguirre López, detenido hace más de 4 años bajo el régimen de excepción, hizo la misma denuncia. Resulta preocupante que la información oficial sobre su estado de salud haya sido sumamente limitada o nula. El último peritaje médico conocido, practicado hace aproximadamente 2 años, determinó que padecía gastritis y hemorroides, por lo que se encontraba bajo... La incertidumbre de la familia de Ruth López, como la de Giovanni Aguirre, es la misma que enfrentan las familias de las más de 118,000 personas encarceladas en El Salvador. Para hablar de las restricciones en el acceso a la salud en las cárceles de Bukele, hay que explicar cómo funciona su sistema penitenciario. Y hay que mirar más allá del CECOT, el modelo carcelario que Bukele exhibe cuando políticos, youtubers o periodistas extranjeros visitan el penal del que salen siempre las mismas imágenes.
Pandilleros en celdas pulcras, pisos limpios y donde el hacinamiento no existe. Escuchen lo que dijo el director del SECOT, Belarmino García, cuando un influencer español hizo un recorrido por la cárcel. El hecho de que nos estén visitando delegaciones de diferentes países es porque están viendo la efectividad del modelo. Y valga la redundancia, que hasta le han puesto nombre, el modelo Bukele le han puesto. Creo que eso responde mucho a la pregunta. Pasamos de un discurso... Hay otras 24 cárceles, de las que casi no existen imágenes actuales, y donde, desde hace más de 4 años bajo el régimen de excepción, casi el 2% de la población de El Salvador permanece detenida. Son más de 118,000 personas encarceladas en un sistema diseñado para albergar, como mucho, a 30,000. El resultado es un hacinamiento que en algunos penales supera el 260% de su capacidad. En distintos informes, Cristosal documentó que esas condiciones facilitaron brotes de tuberculosis y enfermedades causadas por hongos. También Cristosal y Amnistía han reportado que centros penales niegan el acceso de salud inmediata a los reclusos y tampoco les entregan medicamento cuando padecen de alguna enfermedad. El Faro reconstruyó uno de esos casos en el especial Testimonios. Flor, una vendedora de jugos capturada en Morazán el 17 de abril de 2022, bajo el régimen de excepción, descubrió en prisión que estaba embarazada. Su hijo nació bajo custodia del Estado y contrajo escabiosis sin recibir tratamiento según su testimonio. Ella sufría gastritis, hemorroides y cálculos en la vesícula. Aunque su familia enviaba las medicinas, nunca las recibió. O bañarlos así con lejía y rinzo porque no había de otra, no daban medicamentos ellos ahí. Así les tocaba a los pobres niños y sí se les quitaban las ronchitas. Ya después en el otro grupo es que iba yo con mi niño porque también dicen que me le dio escabiosis. La ley penitenciaria reconoce el derecho de toda persona privada de libertad a recibir atención médica gratuita y oportuna. También obliga al Estado a que las cárceles cuenten con clínicas, personal de salud, medicamentos y áreas de atención médica. Además, establece que toda persona debe ser examinada al ingresar a prisión y recibir el tratamiento que necesite para preservar su vida, su salud y su integridad física. Es decir, que la Dirección de Centros Penales, la entidad a cargo de las cárceles salvadoreñas, es la responsable de ello. En el papel, esas obligaciones siguen vigentes. En la práctica, otra cosa ocurre. En El Faro, hemos confirmado que Centros Penales no acata las órdenes de los jueces de vigilancia penitenciaria, responsables de supervisar el cumplimiento de las penas y las condiciones de reclusión. Y tampoco las de los jueces que conocen los casos de personas en detención provisional, incluidos los tribunales contra el crimen organizado que procesan los casos por agrupaciones ilícitas. El abogado penalista Elías Ramírez nos explicó que, aunque el Código Procesal Penal no menciona expresamente los traslados hospitalarios, sí impone obligaciones al Estado. Aunque el Código Procesal Penal no dice expresamente que tiene derecho a que lo trasladen a un centro hospitalario, pero esto se puede entender cuando dice que el imputado, ¿verdad?, tiene derecho a que no se le empleen contra él medios contrarios a su dignidad, ¿verdad?, y no a ser sometido a técnicas o métodos que induzcan o alteren su libre voluntad. O sea, por ahí podemos entender nosotros que cualquier situación que a él le afecte su dignidad o que altere su libre voluntad, que puede ser una enfermedad, él tiene el derecho a ser sometido a un tratamiento médico. Desde hace más de 6 años, las familias no pueden realizar visitas en las cárceles, tampoco los abogados. La suspensión comenzó en julio de 2019, un mes después de que Bukele asumiera la presidencia. Anunció en redes sociales que las visitas quedaban suspendidas de forma indefinida por el aumento de homicidios. En El Faro constatamos que al menos 4 jueces de vigilancia penitenciaria rechazaron esa decisión porque una prohibición generalizada no podía imponerse por una orden presidencial. La medida, sin embargo, terminó consolidándose durante la pandemia. Con el régimen de excepción, ese aislamiento se volvió permanente. El abogado Elías Ramírez nos cuenta cómo ha sido ese cambio. Este derecho se está viendo vulnerado. ¿Por qué? Porque ni siquiera los representantes, y cuando se dicen representantes puede ser
un familiar cercano o puede ser incluso uno de abogado defensor en las personas que han sido privadas de libertad, que se les podría informar sobre estos aspectos. Sin embargo, actualmente nosotros, los abogados, desconocemos cuál es el estado de salud hasta que logramos conversar con ellos en una videoconferencia cuando se lleva a cabo alguna diligencia judicial. Por ejemplo, ¿verdad? Yo hace poco tuvimos una diligencia donde estaban en videoconferencia mis dos representados y yo pues ahí les pregunté cómo estaba su estado de salud. O sea, hasta ese momento he logrado yo conversar con ellos de forma así por videoconferencia y preguntarles. En diciembre de 2023, un grupo de abogados presentó un habeas corpus contra el director de centros penales, Osiris Luna, a quien Estados Unidos señala como uno de los negociadores del gobierno de Nayib Bukele con las pandillas para reducir los homicidios, y el director del Centro de Atención Integral en Salud para Personas Privadas de Libertad. Buscaban que las autoridades informaran sobre el estado de salud de las personas detenidas bajo el régimen de excepción con enfermedades crónicas o degenerativas. Hasta junio de 2026, Socorro Jurídico Humanitario ha documentado 537 muertes en las cárceles salvadoreñas desde el inicio del régimen de excepción. Según sus registros, casi 1 de cada 3 muertes estaría relacionada con enfermedades no tratadas o con la falta de atención médica. No es el único informe que llega a esa conclusión. En abril de 2026, Cristosal presentó ante el Congreso de Estados Unidos que al menos 73 personas con enfermedades cardíacas murieron sin recibir la atención que necesitaban. Otras 71 fallecieron por enfermedades infecciosas como neumonía, tuberculosis y meningitis. A esas cifras se suman 54 muertes asociadas a infecciones y otros 49 casos en los que la sepsis aparece como causa de muerte. Y esta semana, El Faro publicó la historia de Dionisio Adonai Ramírez Rivas, un pescador de 24 años que murió bajo custodia del Estado. Su padre, José Valle, contó que el cuerpo tenía los labios y el rostro quemados por el sol y una perforación circular en el lado derecho del pecho. Aparte de las quemaduras por el sol, ¿tenía algún signo de violencia en el cuerpo? El cuerpo presentaba una perforación en el lado derecho. Aquí, como de 3/4, 3/8 de grosor, la perforación, ¿verdad? No se sabe qué fue lo que le metieron, porque eso va a haber sido la causa de la muerte de él, ¿verdad? Que él no llevaba ninguna señal. Pero el discurso oficial ha sido otro. Mientras la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos acumulaba miles de denuncias por graves violaciones a derechos humanos durante el régimen de excepción, su titular, Raquel Caballero, negó haber recibido una sola denuncia de tortura. Y Andrés Guzmán, entonces comisionado presidencial para los derechos humanos y libertad de expresión, dijo esto en una entrevista con El Faro. ¿Usted está dispuesto a someter a evaluación la certeza con la que le aseguró a la CIDH que en este país no hay torturas? La verdad es que lo que le digo, yo no conozco ningún caso de tortura. Yo puedo decirle con toda tranquilidad que en la Fiscalía no hay denuncias por torturas. Y bueno, pues que lo que internacionalmente se conoce como tortura, tratados internacionales traen definido como tortura, no lo he visto hasta hoy en El Salvador, en ningún centro penal, pues sí es a lo que se refiere. ¿Ha hablado usted con alguna persona que ha estado arrestada por el régimen de excepción y que haya salido? No. $200,000 salvadoreños en Estados Unidos con estatus de protección temporal, conocido como TPS por sus siglas en inglés, están en el limbo. El futuro del programa que les brinda estancia legal, permiso de trabajo y los protege de una deportación es incierto. El gobierno de Donald Trump ha actuado contra el programa y ha cancelado el TPS para los migrantes de varios países, entre estos los de los vecinos Nicaragua y Honduras en el último año. El Departamento de Seguridad Nacional estadounidense está legalmente obligado a anunciar su decisión de extender o no el programa 60 días antes de su vencimiento. Ese anuncio debió haberse producido el 11 de julio, pero no llegó. El TPS para los salvadoreños vence el 9 de septiembre,
pero los permisos de trabajo de los beneficiarios caducan antes, el 5 de agosto, luego que un juez federal ampliara temporalmente el plazo vencido. El jueves 16 de julio, Trump recibió en la Casa Blanca al presidente Nayib Bukele. Sin embargo, se desconocen los resultados de esa reunión, mientras el estatus de las y los salvadoreños permanece en la incertidumbre. La prensa gráfica documentó los casos de 5 salvadoreños que viajaron a Rusia entre finales de 2025 a inicios de 2026, tras aceptar ofertas de empleo en un supuesto programa de contratación militar del Ministerio de Defensa de Rusia, que les prometía trabajo como guardias de seguridad. Sin embargo, según los testimonios de sus familiares, al llegar al país fueron obligados a firmar contratos militares y posteriormente enviados al frente de batalla en la guerra contra Ucrania. De acuerdo con un contrato al que tuvo acceso el periódico, a los reclutas les ofrecían un bono de bienvenida de $20,000, un salario mensual de $2,800, cobertura médica, seguros de vida y de función, 2 semanas de vacaciones pagadas cada 6 meses, bonificaciones por las misiones realizadas y la posibilidad de obtener la nacionalidad rusa, tanto para ellos como para sus familiares. Pero esas promesas nunca se cumplieron. Por el contrario, uno de los salvadoreños murió y otro permanece desaparecido. Los testimonios recopilados por el periódico indican que, una vez en territorio ruso, a los reclutas les retiraban sus teléfonos, pasaportes, documentos personales e incluso sus tarjetas bancarias. Después, eran sometidos a entrenamiento militar y enviados a operaciones de combate, de las que, según sus familiares, pocos regresaban. Tras la muerte de uno de los salvadoreños, sus familiares acudieron al Ministerio de Relaciones Exteriores para solicitar apoyo en la repatriación del cuerpo. Según el relato publicado por la prensa gráfica, la institución les respondió que no podía intervenir hasta que las autoridades rusas confirmaran oficialmente la presencia de ciudadanos salvadoreños en ese país. El periódico también solicitó una postura de la Cancillería sobre las denuncias y consultó si la institución tenía registro de otros casos y qué acciones podía emprender para asistir a las familias afectadas, pero tampoco obtuvo respuesta. Asimismo, contactó a la representación diplomática de Rusia en El Salvador. Un funcionario aseguró que no existe ningún programa oficial de reclutamiento militar promovido por el gobierno ruso y sostuvo que los extranjeros que se incorporan a sus Fuerzas Armadas lo hacen por decisión propia. Estos engaños, presentados como ofertas de empleo, recuerdan otro caso que abordamos en otro episodio del resumen. En esa ocasión, hablamos de 60 salvadoreños que también habrían sido engañados con falsas ofertas de trabajo como guardias de seguridad y enviados a la República Democrática del Congo. Según la prensa gráfica, las víctimas participaron en operaciones militares contra el grupo rebelde M23, una de las principales organizaciones armadas que combate al ejército y controla parte del este del país. En la nota de Centroamérica, Gabriel Labrador explica el anuncio del cese de elecciones en Nicaragua. No volverán a haber elecciones. Y aquí se acabó la historia de que los partidos puestos por los yanquis, puestos por los somocistas, volverán a llegar al gobierno. Jamás, jamás, jamás. No volverán a haber elecciones. No volverán a haber elecciones. Para que por ahí intenten ellos atrapar el gobierno, atrapar el poder. Ese es el codictador de Nicaragua, Daniel Ortega, cuando anunció el domingo 19 de julio que no habrá más elecciones en Nicaragua, incluyendo las previstas para 2027. Fue su manera de conmemorar el aniversario número 47 de la Revolución Sandinista en Managua. El miércoles 22, el presidente de la Asamblea, Gustavo Porras, dijo que se reuniría con otra institución controlada por la codictadura, el Consejo Supremo de Elecciones, para decidir las reformas legales necesarias para cumplir con la orden de Ortega. Porras también indicó que presentarán las respectivas reformas al final del mes de julio. Algunos analistas en Nicaragua han opinado que las reformas no serán tan extremas
sino que solo irán dirigidas a partidos impulsados por exiliados o partidos nuevos. Otros análisis, como el que hace el ingeniero Alex Aguirre, exiliado nicaragüense de 33 años, señalan que las declaraciones de Ortega reflejan debilidad. Esta fue su opinión en el programa 100% Noticias de Nicaragua. A pesar de que controlan todas las instituciones del Estado, el Ejecutivo, el Legislativo, el Electoral y el Poder Judicial, el 100% de las alcaldías, y tienen militarizado el país, aún así tienen terror, tienen pavor de organizar elecciones, aunque sea dentro de una farsa electoral. Le tienen miedo al pueblo, le tienen miedo a la verdad, le tienen miedo a la democracia y le tienen miedo a sus mismos militantes. Las palabras de Ortega provocaron una cascada de críticas a nivel internacional. En Centroamérica, Guatemala, Costa Rica y Panamá rechazaron la posición de Ortega, que desde 2018 desató una persecución contra toda manifestación disidente y ha sido sancionado por Estados Unidos y la Unión Europea. Pero en la región centroamericana también ha habido notables silencios como el de Honduras y El Salvador, cuyos gobiernos son aliados cercanos de la administración Trump. El martes 21 de julio, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, acusó a Ortega y a su copresidenta Rosario Murillo de profundizar la represión en el país y de crear inestabilidad que amenaza la seguridad nacional estadounidense. Volker Turk, el alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, condenó las expresiones del régimen de Ortega porque dijo que a todas las personas, sin importar su visión política, se les debe permitir votar y ser electos para puestos en el gobierno. Albert Ramdin, secretario general de la Organización de Estados Americanos, rechazó también la postura de Nicaragua porque, al eliminar elecciones, se niega el derecho a la soberanía del pueblo para elegir a sus gobernantes. Las próximas elecciones estaban previstas para noviembre de 2027, pero había serias dudas de su transparencia. Hace 2 años, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sentenció que la reelección de Ortega en 2011 fue inconstitucional. Desde entonces se reeligió 2 veces más. La última vez en 2021, la dictadura arrestó a 7 candidatos presidenciales de oposición y disolvió los partidos de los principales movimientos opositores. Hace año y medio, el régimen creó la figura de copresidenta para darle poder a la esposa de Ortega, Rosario Murillo, sin someterla a votación popular. El anuncio de esta semana parece ser el primer paso para darle ese poder sin límites. Aquí termina el episodio de hoy del Resumen, un podcast original del Faro Audio. Suscríbete en Spotify, YouTube, Apple Podcasts o iHeartRadio. Gabriela Cáceres, Leirian Colón Santiago y yo escribimos este episodio con reportes de Andrés Dimas y Megan Mandraquio. La edición es de Victoria Delgado, el arte de portada es de Daniel Reyes, la producción de sonido y música es de Omnium.